¿Por qué nos derrota Chile? Por la traición peruana, por la traición de los generales peruanos. Hay que añadir que cuando Bulnes entra, desembarca e invade Lima, toma Lima, es recibido con honores, con saraos y banquetes. Todo esto está registrado en el comercio que ya salía en 1839. Los primeros ejemplares del comercio que aparecen en 1839 dan cuenta de las grandes celebraciones que hay por la desaparición de la Confederación Perú-Colombiana y cómo las familias limeñas celebran la derrota peruana y le pagan a los invasores chilenos 1 millón de pesos. Es decir, los impuestos que ellos se negaban a pagar para el Estado peruano se los dan a los invasores chilenos que venían acompañados por los traidores peruanos llamados Castilla y Gamarra. Ese es el vergonzoso episodio que desgraciadamente está registrado en los periódicos y que cualquiera puede ver si se va a la Biblioteca de Lima y pide los periódicos de 1839. Entonces, segundo episodio. Y el tercer episodio es mucho más complejo, pero también merece mucho más examen. Guerra con Chile. Sabemos esta historia. Hay una relación, Chile es entre Chile y Bolivia. El guano ya ha perdido su valor, ya no es un producto que tenga demanda en el mercado mundial. Es el salitre. En el Perú gobierna Manuel Pardo, estamos en 1872. Y en Chile gobierna un señor Aníbal Pinto, gobiernan los liberales, pero los liberales chilenos pues son ultraconservadores, porque después de la independencia son las fuerzas más conservadoras, con Portales y todo lo demás, aquellas que gobiernan en Chile. Aunque hay que decir también que Portales es fusilado por los mismos chilenos. Eso es bien importante establecer. Bueno, entonces hay esta situación, hay una relación entre Chile, Bolivia y Perú. ¿Por qué? Porque el salitre se produce en el desierto de Antofagasta, pero las fronteras, la línea fronteriza entre Chile y Bolivia no está perfectamente delineada. Y los paralelos, si no me equivoco, entre los paralelos 37 y 39, Chile y Bolivia establecen que hay una frontera movediza y que mientras no se establezca exactamente si la frontera va a estar en el paralelo 37, en el 38 o en el 39, esa línea será una línea que ambos países, Chile y Bolivia, compartan amistosamente como hermanos hasta que se establezca una frontera definitiva. El problema es que ahí estaba el salitre. Entonces, ¿a quién pertenecía el salitre? Y mientras Chile tenía un gobierno más o menos estable, Bolivia no. Bolivia tuvo como 4 o 5 gobiernos, desde el primer gobierno de Melgarejo hasta el de Vallivian. Y eso hacía que cada gobierno tuviese una política distinta, con el añadido de que Antofagasta estaba muy lejos del centro político boliviano. Y aquí pasó entre Bolivia y Antofagasta lo mismo que pasó entre México y el sur de los Estados Unidos, en que la Ciudad de México, que está en el centro del actual México, estaban lejísimos en aquella época, en que no habían ni aviones, ni trenes, ni automóviles, de los lugares que fueron
progresivamente, paulatinamente ocupados por los norteamericanos, hasta que, como sabemos, los norteamericanos se quedaron con todo. Igualito fue en el caso de Antofagasta. Los gobiernos bolivianos se acordaron de Antofagasta recién cuando el salitre empezó a ser valioso. Y entonces oscilaron entre si se cobraba impuestos o no se cobraba impuestos. Se forma la famosa casa del ferrocarril y del salitre de Antofagasta. Y hay una serie de líos que no se puede, sería muy largo establecer aquí, que terminan con la intervención por un lado de Argentina y por otro lado del Perú. Porque en el Perú, dado que ya el Perú estaba en quiebra, que el guano ya no era una mercadería que tuviese valor en el mercado internacional, y que ahora el salitre, al señor Pardo, Manuel Pardo, se le ocurre la brillante idea de establecer el estanco del salitre y estatizar el salitre que había en Tarapacá, que también era un salitre explotado a medias entre chilenos e ingleses. Entonces, qué lindo, dice uno, caramba, qué progresista era este señor. Estamos hablando de nacionalización en 1872. Un pequeño detalle. Él paga la estatización con bonos, pero no puede pagar los bonos. Entonces, cuando no puede pagar los bonos, empiezan las reclamaciones de nadie menos que Inglaterra. Inglaterra estaba ya con sangre en el ojo, porque Inglaterra y el Perú la había estafado con el guano. Los contratos firmados por Pierola una década antes les quitaban el mercado del guano a los ingleses y se los transfería a los franceses. Era una cosa tan estúpida, porque lo hace en 1870, que era justamente el momento en que el régimen de Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, Napoleón III, se venía en picada así, ¿no? Y Francia estaba absolutamente en quiebra. Y el Perú entonces estratégicamente, globalmente se alía con una potencia derrotada. Mientras, y estafa a una potencia que estaba en ascenso como era Inglaterra, de manera absolutamente irresponsable. Cuando en realidad Inglaterra, si bien tenía inversiones en Chile ya, no dejaba de tener interés en relaciones estables con la oligarquía peruana. Pero la oligarquía peruana era afrancesada. Los hijos de las oligarcas peruanos estudiaban en Francia y había toda una tendencia afrancesada, francófila, ¿no?, en la Lima de esa época. Lo elegante, lo chic era francés, no era inglés. El inglés era el comerciante, no era bien visto. El francés era, ¿no? El problema es que estos franceses no tenían un peso en el bolsillo en ese momento. Y acababan de ser espectacularmente derrotados por los prusianos. Bueno, pues en esas